Y bueno, como les decía al principio pues de esta plática, hoy tenemos un estudio chiquito, muy breve, o sea, es casi una nota histórica, y con unos versículos que nos invitan a reflexionar sobre algo que es bien importante, ¿no? Y por esa razón, bueno, pues vamos a abocarnos al estudio del festejo del día de hoy, que es un festejo en algunos países. Y antes de ello, bueno, les pido que me acompañen en una breve oración para poder entrar al estudio, que les digo es más como una nota histórica, pero que creo que va a ser bien útil para todos los propósitos que quiere Dios. ¿Sí? Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque tú siempre has cuidado de cada uno de nosotros, tú has cuidado de todo tu rebaño, de todos los que son tu pueblo, aquellos que son el pueblo de Israel, pero también aquellos que somos herederos de Abraham por esa promesa, que somos también parte de esta familia que viene de esa larga, larga, milenaria tradición y que pues tú gracias a tu misericordia y a tu gracia, pues nos has dado el regalo de salvación, Padre, a quienes te tenemos por Señor de nuestra vida. Te queremos agradecer porque tú has cuidado todo, tú has cuidado muchas cosas y has permitido que tengamos una Biblia abierta, enseñanzas a nuestro alcance y bueno, ahora incluso hasta tecnología para que se queden las enseñanzas ahí en un lugar para que alguien que no sabemos, que no conocemos, en el futuro las pueda también acceder a ellas. Te queremos, Padre, entonces dar gracias y alabarte porque tú has permitido y tú has cuidado todo esto en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, en la vida de personas que pues nos siguen a la distancia, a la vida de las personas que estamos invitando a las próximas pláticas de Navidad, a las próximas pláticas de Navidad. Y Padre, te queremos pedir que el estudio de hoy, aunque es una cuestión casi histórica, sea bien útil para poder compartir algo que es muy importante y que tú también nos enseñas y que tú también nos exhortas a hacer, que es ser agradecidos y agradecidos principalmente contigo. Entonces, Padre, te pedimos que este estudio sea útil para ese propósito, que se quede con nosotros, que esté en nuestro corazón, que lo podamos entender, comprender y sobre todo, Padre, utilizar para seguir dando testimonio de lo grande que eres. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, el estudio de hoy es el Día de Acción de Gracias o Día de Dar Gracias, ¿no? El Thanksgiving Day. Como les decía, pues esta es una celebración que se festeja principalmente en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? En Estados Unidos es el último jueves del mes de noviembre, el tercero, ¿verdad? El cuarto del mes de noviembre. Y pues digamos que hay hasta documentos legales que en Estados Unidos así lo establecen, ¿no? O sea, ahorita vamos a hacer como un recuento de ello. Pero de punto de inicio les platico que cuando Carlos me comparte el estudio y lo empiezo a preparar, pues sí entré como en una muy breve reflexión de ¿y qué con nosotros los mexicanos y los cristianos mexicanos, ¿no? Porque además, pues ahora ya con el estar, como decimos nosotros, mezclando tradiciones que no son nuestras, resulta que hay unas tradiciones que aceptamos muy bien y otras que no aceptamos tan bien. Y aquí en el mismo mes de noviembre hay un contraste, ¿no? O sea, el pueblo de México ya abrazó el Halloween, pero no el Día de Acción de Gracias. Entonces, eso dice muchas cosas, ¿no? De la gente que está allá afuera, ¿no? No nos vamos a poner a hablar del Halloween, pero nada más dejo esa reflexión. O sea, hay algunas prácticas, algunas tradiciones que agarran más fácil que otras. Pero resulta que hay unas que tienen mejores significados que otras. Porque este país
en vez de abrazar una tradición que implica dar gracias al Creador, agarra otras, ¿no? Yo podría decir incluso que en mi caso muy personal, antes de ser cristiano, este día lo veía con cierta emoción pues, porque soy aficionado al fútbol americano. Y este día hay 2 juegos en horario prime time, ¿no? Y además hay una serie de tradiciones también del juego. Solo juegan los Leones de Detroit, los Vaqueros de Dallas, todo el mundo lo sabe. Porque son los que aceptaron transmitir sus partidos por una cadena de radio, que después fue de televisión, y luego se adhirió, primero fueron los Leones, luego fueron los Dallas. Y ahora ya hay un tercer juego, ¿no? Hace 10 años para acá hay un tercer juego. Entonces puedes empezar a ver juegos desde las 11 de la mañana, 12, el de las 3 y el nocturno. O sea, es un día de fútbol americano. Y aparte ahí hay tradiciones de que a un señor se le ocurrió que narra juegos, partir un pavo combinado con pato y con gallina. Y esa cosa le llama turducken. Ya está, han acuñado una moneda con la cosa esta. O sea, lo que digo es, hay maneras de acercarse a esta fecha, pero esas maneras son equivocadas. ¿Sí? O sea, sabemos del Thanksgiving Day, ¿no? También por otra situación. Que después del Thanksgiving Day, que es en jueves, viene el Black Friday, las super ofertas, ¿no? Y en México, como que emulamos todo eso, ¿no? Porque ahora ya hay un Buen Fin, que es el fin de semana anterior, pero las empresas ahora le llevan este cúmulo de ofertas hasta un Black Friday, ¿no? Y ahora en Internet podemos acceder a las ofertas que se dan en Estados Unidos a través de Internet. O sea, compras en línea y pues agarras las ofertas, ¿no? Entonces, son 3 o 4 razones que no tienen que ver con el origen del Thanksgiving Day, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer un recuerdo de la razón verdadera, la razón histórica, pues yo además te diría la razón teológica del por qué sí, no solo dedicar un día a agradecer a Dios de las cosas que hace, ¿no? Entonces, ya empezamos por decir qué no es el Thanksgiving Day, ¿no? Ahora vamos a decir el origen de esa festividad, ¿no? Y por eso les decía que es como una especie de recuento histórico, ¿no? Pero antes de eso, iniciemos con un versículo, ¿no? Para darle contexto, ¿no? Y porque además el tema de dar gracias, pues es totalmente bíblico, ¿no? O sea, es algo que es agradable para Dios, ¿no? Entonces vámonos primero a 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5. 18. Por favor, Miriam. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Y otra vez, aquí vuelvo a hacer el comercial que siempre hago cuando escuchamos las palabras siempre, todo, eternamente en la Biblia. O sea, aquí es una cosa realmente importante y seria. Dice Dios en su palabra, dad gracias en todo. No está diciendo cuando te acuerdes, no está diciendo solo cuando te vaya bien, solo cuando te sientas feliz, no está diciendo de las cosas que son grandotas, de los éxitos, ¿no? De los logros. No, aquí está diciendo dad gracias en todo. Implica también dar gracias en las dificultades, ¿no? Ya hemos visto, sobre todo en los estudios de la gracia que vimos hace varias semanas, que el cristiano, cuando está sometido a mucha presión, es donde el poder de Dios se muestra con mayor claridad. Porque entonces ya él no pelea en sus fuerzas,
y los acontecimientos van dirigidos de la mano de Dios. Y las cosas que pasan, pequeñitas y las grandes, son mérito de Dios. Entonces, hasta las dificultades hay que agradecer, ¿no? En el momento no sabemos, ¿no? Es muy difícil entender por qué estoy sometido a esta prueba, estoy en medio de esta dificultad, estoy en medio de este problema. Pero Dios sí sabe, ¿no? Y si tenemos paciencia, al cabo de un tiempo vamos a saber el propósito de eso, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, ¿no? Este versículo dice, dad gracias en todo. Y luego nos dice, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, ¿no? Porque así lo quiere Dios, así lo dispuso Dios, así te lo está mandando Dios, ¿no? Entonces, yo te podría decir que la actitud del agradecimiento de inicio hay que verla como algo que es promovido, exhortado y que es agradable a Dios, ¿no? O sea, como actitud de las personas que ya somos las beneficiarias de la salvación, ¿sí? De esta salvación únicamente por gracia, ¿sí? Y dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Por qué? A través de Jesús es que podemos tener los cristianos la actitud de agradecimiento, ¿no? Y yo sí te puedo decir, y te pido que tú lo reflexiones en lo personal, la manera en que hoy doy gracias al Señor de que me quitó del yugo, del control del pecado, que borró la cuenta que yo traía y era una cuentota, o sea, pues tenían que ponerle varios rollos al ticket, ¿no? De las cosas que yo traía contra Dios. Y la borra, la cancela, ¿no? Canceló esas cuentas para ti. Entonces, cuando te percatas de que la transgresión sistemática, permanente, en la que habías estado antes de ser cristiano, se ha borrado, vamos a decir, la salvación que te está dando Dios, es algo que tú no puedes conseguir por ti. Solamente es por su misericordia y su gracia. Y entonces, por primera vez, es cuando das gracias así. Porque, vean si no, y les digo, esta es una reflexión que yo hice. A todas las personas que hacen algo por nosotros, les damos a veces las gracias no más de puros dientes, ¿no? Nada más porque sí. Como reacción, incluso los mexicanos somos muy así, ¿no? Damos gracias hasta cuando no tenemos que dar gracias, ¿no? Como una muestra de amabilidad, como una forma de trato. Pero en el fondo muchas veces pensamos que nos merecemos lo que estamos agradeciendo. En el caso de la salvación que nos da Dios de manera gratuita, la noticia es no te la merecías. Y nada de lo que pudieras hacer te la hace ganar. No obstante ello, Dios te la da de manera gratuita. Y cuando tú te percatas de eso, es cuando realmente estás dando gracias. Porque ahí sí, tú ya estás convencido de que no podías obtener esa salvación por ti mismo, ¿sí? Entonces es cuando realmente entendemos y empezamos a vivir lo que es ser agradecido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el, vamos a decir, punto de partida de lo que es agradecer, ¿no? Y lo otro, vamos a empezar, el cristiano, ahora sí a agradecer actitudes que sabemos que son, o actividades o hechos que son inmerecidos, ¿no? O de las cuales reconocemos que no podemos por nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces es un poco eso lo que está en el contexto de esta historia del Día de Acción de Gracias, ¿no? Entonces, bueno, de inicio decirles que los cristianos sí somos diferentes al resto de las personas, porque a partir de que tenemos salvación y que empezamos a conocer la Biblia y a
tener nuestro tiempo devocional y a orar. Continuamente le estamos dando gracias a Dios, ¿no? Damos gracias cuando oramos en la mañana, damos gracias cuando tenemos alimento y empezamos a comer, ¿no? Damos gracias, pues no sé, cuando tengas tu tiempo devocional en la mañana, en la tarde, en la noche. Damos gracias continuamente, o sea, en nuestro ejercicio de oración, ¿no? Damos entonces un reconocimiento a Dios por las bendiciones que nos ha dado, ¿no? Y este día del festejo del Thanksgiving es relevante en la cultura, sobre todo norteamericana, de Estados Unidos y Canadá, pues porque hay una remembranza a un hecho histórico, ¿no? Entonces vamos a ver muy brevemente, y aquí me voy a permitir leerlo, ¿no? En septiembre de 1620, ¿sí? Ya ha descubierto el Nuevo Mundo, ¿no? Como lo llamamos. De Europa se viene hacia América, y de Inglaterra partieron hacia esta nueva tierra, este nuevo mundo, un grupo de cristianos que ya eran hostigados y perseguidos por sus creencias, ¿no? O sea, en Europa, en Inglaterra, ya había persecución. Bueno, siempre la ha habido respecto a los cristianos que siguen las enseñanzas bíblicas, ¿no? Pero bueno, este es un grupo que además pensaban que el llegar a este nuevo mundo era un punto también de inicio, ¿no? De poder vivir, digamos, en relativa paz con sus creencias, ¿no? Y estos peregrinos eran más o menos 70 hombres y mujeres, 32 niños, y llevaban también algunos gallos y gallinas, aquí dice que 2 perros, y se embarcaron en una embarcación que pues, es bastante famosa, ¿no? Es el Mayflower. Partieron entonces a este nuevo mundo confiados en que Dios los protegería. Ahora, hoy en día la navegación pues ha avanzado mucho, y aún así es un asunto bastante peligroso. O sea, subirte a una embarcación y meterte al mar cuando te das cuenta de la dimensión de las aguas. Y bueno, no sé si alguno de ustedes ha estado en alguna tormenta, pero una tormenta en el mar mete miedo. Así vayas en el barco más grande, lujoso, acorazado, porque Dios mueve las olas, y si se lo propone, cualquier embarcación la hunde, ¿no? Entonces, imagínense 1620, sin instrumentos de navegación, solo sabiendo lo que de boca a boca implicaba pues, la navegación. O sea, un capitán de barco con un mapa que no está acabado, porque en esa época todavía no se hace el mapa del mundo, casi por intuición, te embarcas al otro lado del mundo. O sea, necesitas confianza. O sea, porque se está narrando aquí que son 70 hombres y mujeres, o sea, matrimonios. Van niños. ¿Sabes? Embarcarte en una aventura. Aquí me recuerda estas decisiones que toma, por ejemplo, Abraham. Dios le dice, salte de tu lugar y vete a esta tierra a la que te voy a mandar. Y Abraham, sin saber, dice, ok. También me recuerda a los hebreos saliendo de Egipto. No se fueron por el bosquecito, fueron por el desierto y se encuentran mar, ¿no? Y Dios los sustenta. Así de fuerte es esta, pues vamos a decir, aventura, ¿no? Pues una aventura donde lo que tienen ellos es encomendarse a Dios, confiar en el cuidado de Dios. Entonces, bueno, lo que sabemos es que este viaje tuvo muchos accidentes, enfrentaron muchas tormentas. Un bebé nació a bordo del Mayflower. En noviembre 12 llegaron al continente americano. Dieron gracias a Dios por su protección durante este peligroso viaje, y durante de este transcurso del viaje también pues, tuvieron tiempo de discutir algunas cosas y acordaron algunas reglas de convivencia, ¿no?
Aquí el gobernador, o más bien se consideró como gobernador, al señor Juan Carver. Y en los siguientes meses, ya estando en tierra en América, pues les tocó frío. O sea, llegaron en noviembre. O sea, para diciembre, enero, vino el invierno de Norteamérica, ¿no? Hambre, no saber cómo sobrevivir en una tierra nueva. Seguramente encontraron plantas que no conocían, ¿no? Animales que no habían visto, ¿no? O sea, llegar a una tierra que tú no conoces también te implica un montón de retos. Y bueno, hubo de este grupo de 70 y 32 niños, muchas muertes, ¿no? En ese invierno. Lo que sabemos es que quedaron como 50 de esos 70, de esos 82, quedaron 50 y la mitad eran niños. Entonces se mermó mucho. O sea, si ustedes lo reflexionan, es realmente un milagro el que ese grupo se pudiera sustentar. O sea, primero por la aventura del viaje, pero siguiente por que llegaron en la época más dura, ¿no? En el invierno. Distinto hubiera sido llegando a la primavera, ¿no? Pues probablemente no hubieran muerto, pero llegaron en el invierno, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias son tan como lo que les decía al principio. Son una colección de hechos que son buenos porque hubo protección, hubo cuidado, pero también hubo pruebas, hubo dificultades y hubo tristezas, ¿no? Lo que es importante y que yo les remarco es que estos peregrinos estaban determinados a establecerse en esta tierra para ahí hacer la voluntad de Dios. Porque lo que los movía a establecerse aquí era predicar el Evangelio. Entonces, con esa voluntad, con esa mira puesta, pues Dios los fue sustentando. O sea, les repito, tenían todo en contra. O sea, llegaron a un lugar que ni siquiera sabían cómo sembrar, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron todas estas dificultades, ¿no? Incluso el señor, el gobernador Juan Carver, también murió, ¿no? Entonces, en su lugar, eligieron a William Bradford, y a pesar de todas estas penurias, consiguieron poco a poco establecerse en el Nuevo Mundo. Ahora, había un peligro adicional. Había habitantes nativos. Había otros pueblos europeos que estaban llegando también a esas tierras, ¿no? Franceses y españoles. Y bueno, pues ya sabemos que también entre franceses e ingleses no se llevaban muy bien, y en esa época los mayores conquistadores eran los españoles. Entonces, todos tenían el propósito de prevalecer como reinos, ¿no? Todavía en esa época, ¿no? Entonces, tenían un montón de condiciones en contra. O sea, las condiciones físicas, las condiciones de sustento económico, ¿no? Y además, pues la rivalidad de los pueblos, ¿no? Más los nativos que cuando llegan a enfrentar a gente desconocida, pues tiene que haber, decía por ahí un historiador, más que un encuentro de civilizaciones, un encontronazo de civilizaciones, ¿no? Entonces, ese es el contexto de estos peregrinos que en todo el tiempo estuvieron siempre en dependencia total de Dios, ¿no? Y entonces empezaron a colonizar lo que es establecerse en colonias, ¿no? Y a tener intercambio con los nativos, ¿no? Y entre ellos hay un nativo bastante famoso, que era una especie de vínculo, enlace, mediador entre los nativos y los peregrinos, ¿no? Tenía por nombre Squanto, no sé si lo estoy pronunciando bien, Squanto, ¿no? Y en el otoño de 1621, o sea, un año
casi un año después, al terminar esa cosecha de otoño, que fue buena cosecha, compartieron una comida los peregrinos y los nativos en Wampanoag, ¿no? En una tribu. Y esta comida, esta celebración, esta cena que tuvieron, tenía como propósito agradecer a Dios y también agradecer a los nativos que les habían enseñado que se podía sembrar, cómo se podía cosechar, las épocas, porque pues, hay que saber las épocas de acuerdo a la tierra, ¿no? Y les habían enseñado también métodos de caza. Bajo esas enseñanzas es que pudieron sustentarse estos peregrinos, ¿no? Entonces, ese podríamos decir, ese otoño de 1621, podríamos decir que esa cena históricamente es la primera cena de acción de gracias en la historia de Estados Unidos. Y ese festejo pues duró alrededor de 3 días, ¿no? Sería un ejemplo a recordar de la armonía en la que sí pueden vivir dos pueblos totalmente distintos, los nativos y los peregrinos, cristianos y los que no conocían a Cristo, pero que podían convivir bajo ciertas reglas, ¿no? Bajo ciertos acuerdos, ¿no? Ahora, esta es la remembranza más antigua. Ya posteriormente, cuando se forma después de las colonias y de muchas vicisitudes, muchos conflictos, muchos problemas incluso con los nativos, ¿no? Se forma la nación de Estados Unidos y lo que encontramos es que uno de los padres fundadores, el primer presidente George Washington, es quien hace una primera proclamación de un día para celebrar la acción de gracias, ¿no? Si me permiten, se las voy a leer, por lo menos el primer párrafo, y luego lo dejamos aquí porque a mí ese primer párrafo me pareció bien clarito de los propósitos de un gobernante que reconoce que todo esto que les ha venido pasando para conformar una nación, no lo pueden hacer si no está hecho por la mano de Dios, ¿no? Y a mí, les digo, me parece algo que es muy remarcable o muy relevante, porque pues pocas veces en la historia ve uno un documento político así, ¿no? Les voy a leer nada más el primer párrafo. Dice, imagínense, George Washington en 3 de octubre de 1789. Considerando que es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, estad agradecidos por sus beneficios e implorar humildemente su protección y favor, y considerando que ambas cámaras del Congreso, a través de su comité conjunto, me han solicitado recomendar al pueblo de Estados Unidos un día de acción de gracias y oración pública que se observará reconociendo con corazones agradecidos los muchos favores señalados de Dios Todopoderoso, especialmente brindándoles la oportunidad de establecer pacíficamente una forma de gobierno para su seguridad y felicidad. ¿Sí? Está reconociendo que este pueblo, esta nación, se forma solo por la intervención de Dios. Y que incluso la manera de gobierno que después van a replicar muchas otras naciones, o sea, porque ese modelo se replica en muchos lugares, incluido México, que somos bastante copiones en muchas cosas. Sí, o sea, en la manera de gobierno somos copiones, ¿no? Viene por la intervención de Dios, solo porque Dios lo permite y así lo quiere. Entonces, eso a mí se me hace algo muy relevante, muy importante para los que trabajamos ahora en el sector público, ¿no? Entender que las naciones también las forma Dios, ¿no? Los gobiernos y el que coloque a unos gobernantes los pone Dios, ¿no? Y bueno, este padre fundador reconoce eso y establece un día en noviembre, ¿no? Posteriormente,
casi un siglo después, Abraham Lincoln ya proclama el festejo y lo instituye como algo que se celebra cada año. Esto lo hace en 1863 y esto lo hace dentro de a mitad de la Guerra Civil americana, ¿no? Ahí la proclamación del Día Festivo Nacional de Día de Acción de Gracias lo hace, como les decía, en medio de esta guerra civil, y la proclamación quizás no es tan espiritual, sino más bien es de recordar lo que está pasando en el país, encomiar a la gente a que cuide a los que son huérfanos, a los que quedan como viudas, como viudos, y a los que han sufrido por la guerra que tienen, ¿no? O sea, en ese sentido es una declaración quizás hasta más diplomática, política, ¿no? Pero lo que a mí me parece bien importante es que los fundadores de esta nación reconocen la soberanía de Dios, ¿no? O sea, nosotros en México sí tenemos una cosa que es muy distinta. Nuestra soberanía, dice, reside en el pueblo, como si el pueblo fuera algo, ¿no? Cuando pues en realidad somos todos y nada, ¿no? Y aquí hay una identificación precisa de que quien realiza los actos, vamos a decir, políticos, naturales, es Dios. Y todo lo que hace Dios para que esa nación prevalezca, prospere y tenga beneficios y pueda crear instituciones, es por obra de Dios, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Esta proclamación pues también tiene un reflejo también en Canadá, que ellos tienen el segundo lunes de octubre como Día de Acción de Gracias, y de una u otra forma esta práctica se ha extendido en otros lugares, ¿no? Les decía yo ahorita un poco que pues, la conocemos porque somos vecinos de Estados Unidos. Hoy leía yo por ahí en alguna red social que alguien se puso a decir que los mexicanos no deberíamos de celebrar Acción de Gracias, no deberíamos de hablar de eso porque es algo extranjero. Entonces, ¿cómo un extranjero va a venirme a decir qué festejo y qué no? Pero les digo, nadie se queja de que el Halloween, ¿no? Nadie se queja pues de otras celebraciones y tradiciones que no son nuestras, ¿no? O sea, para unas cosas parece que sí somos muy nacionalistas y para otras no. Aquí lo que yo diría es que sí es nuestra labor como cristianos, no afiliarnos a la tradición norteamericana, sino a lo que es agradable a Dios, que es darle gracias de las cosas que hace, ¿no? De las cosas que hace en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en la comunidad cristiana y en tu país, ¿no? Tanto de las cosas buenas, los logros, los éxitos, pero también de las dificultades, ¿no? Que en eso nuestro país sí se pinta solo, ¿no? O sea, se busca dificultades donde no había, ¿no? Lo que ya tenías resuelto, te lo complicas, ¿no? Entonces, eso también por algo lo está permitiendo Dios, ¿no? En cada época electoral siempre hay incertidumbres, ¿no? Y pues, lo que hay que preguntarse es, pues, ¿por qué este gobernante que parece ser muy mal gobernante, no lo pone Dios? ¿Por qué lo permite, no? Pues de pronto descubres que en esas dificultades, en las crisis económicas que hemos tenido de 30 años para acá, hay gente que está cerca de Dios, porque perdió la casa, porque perdió todo lo que tenía, ¿no? ¿Por qué Dios permite eventos catastróficos como los de Acapulco, ¿no? Que donde incluso conocidos nuestros han perdido pues, su patrimonio, si no todo, alguna parte, ¿no? ¿Por qué permite todo eso, ¿no? ¿Qué te está pidiendo a ti como cristiano hacer en esas circunstancias, ¿no? Y aquí está muy claro, en el primer versículo que vimos, que es dar gracias a Dios de todo, porque esa es su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, veamos unos cuantos versículos ya para cerrar el estudio sobre la actitud de nosotros los cristianos, pero también de los que no son cristianos, porque de eso también se ha ocupado la Biblia, la palabra de Dios
para nuestro conocimiento y nuestra reflexión, ¿no? Entonces, bueno, veamos que la ingratitud también es algo que está ahí, ¿no? Veamos Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos 1. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Pero ese no es el 1.28, creo. Perdón, dije 28, pero es Romanos 1.21. Perdón. Romanos 1.21. ¿Sí? Lo leo de nuevo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Que esta es la actitud de quienes aún no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Esta es la actitud que yo te platico, yo tenía antes de conocer a Cristo, de aquella predicación en diciembre a la que acudí, ¿no? Había escuchado muchas veces de Dios, no lo reconocía como mi Señor y Salvador, no entendía qué había hecho qué había hecho al venir al mundo, y no había entendido que además eso era para mí, ¿no? Cuando lo escuché, lo entendí y lo hice propio por su gracia y de manera gratuita, entonces ya puedo dar gracias, ¿no? Antes de eso no podemos dar gracias, ¿no? Como les decía hace un rato, ¿no? Y nosotros, los cristianos, les digo, con la salvación, por primera vez podemos ser agradecidos, ¿no? Veamos Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 15, y pues la parte final de ese versículo, ¿no? Jesús, ¿nos lo lees, por favor? Y el énfasis en la última parte, ¿sí? Dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? Aquí nos está dando, pues vamos, una bendición Dios, ¿no? Dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, ¿no? O sea, algo que está diciendo que va a ser contigo, ¿no? Lo que hemos venido diciendo, que Dios trabaja todo el tiempo, y el versículo que nos leyó hace un rato Karina, que es que un corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne, ¿no? Y así mismo dice, fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿no? Sed agradecidos de que ya no tienes el problema de pecado, sed agradecido de que ya tienes solución tu destitución de la gloria de Dios, ¿no? Ser agradecidos, pues, de todo lo que ha venido haciendo en tu vida, ¿no? Continuamente, ¿no? De esa transformación radical que has tenido, ¿no? Y bueno, lo otro, insistirlo, o sea, porque lo decimos una y otra vez, dar gracias en todas las circunstancias, en alegría, en tristeza, durante las pruebas, durante la enfermedad, ¿no? Siempre reconociendo que Dios es soberano y da lo mejor a sus hijos, ¿no? Y otra vez yo recordaba este tema, ¿no? De la soberanía que les he platicado, ¿no? A mí cuando me lo enseñaron en Derecho, como parte de las enseñanzas de la Constitución y quién es el soberano, esta palabra significa lo que está sobre de ti, ¿no? Lo que está arriba de ti, ¿no? Reconocer que la soberanía de nuestra vida reside en Dios, que Dios es el que controla absolutamente todo. Y cuando decimos todo es, controla cada latido de tu corazón, cada parpadeo, ¿no? Si Dios lo dispone, pues tú dejas de respirar. Y sin embargo, te sustenta y te da vida todos los días, ¿no? De todo,
¿no? De todo hay que darle gracias a Dios. Entonces leamos también Romanos 8, versículo, ahora sí 28. Romanos 8. Romanos 8, Pato. 28. Sí, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. sí. Aquí otra vez, como les decía, Dios es bastante preciso y utiliza las palabras fuertes, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo solo las cosas que son agradables. No está diciendo solo las cosas que te hacen sentir tranquilo, ¿no? Está hablando de todo, ¿no? Todo. Las dificultades, las pruebas, las tribulaciones, las catástrofes, ¿no? Todo les ayudan a bien, ¿no? Les digo, es difícil a veces entenderlas en las circunstancias, sobre todo si a ti te ocurre, ¿no? Es muy difícil saber y preguntarse, pues, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí me ha pasado tal o cual cosa, no? Y aún en el sufrimiento, la actitud del cristiano es la de ser agradecido. Les digo, es difícil, pero tenemos que tener confianza. Y nuestra confianza reside en que pues, Dios es siempre fiel, siempre cumple lo que promete. Y tenemos en la Biblia, y por eso es importantísimo pues, leerla todo, del principio al fin, ejemplos y ejemplos y ejemplos de cómo incluso gente que no se lo merece, la ha ayudado, la saca adelante, le consigue victoria, ¿no? Gente que algunas veces tiene la voluntad y el corazón bien orientado a Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, David, de pronto peca, pero aún así está Dios con él, ¿no? Y el pueblo el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, pues es yo creo que el ejemplo de generaciones en donde vemos con toda claridad cómo Dios los está guiando, ayudando, les realiza milagros que pueden ellos observar, ¿no? Milagros que después de siglos siguen ellos recordando, ¿no? Que instituyen fiestas para recordarlo y se les olvida, ¿no? Y se les olvida, ¿no? Todas esas cosas son ejemplos que tú puedes también adaptar a tu ejemplo, ¿no? A tu vida, ¿no? Saber que pues tú así de pronto eres, ¿no? Se te olvida que Dios ya una vez hizo un milagro para salvarte, ¿no? Que te sacó de un problemón, que te salvaste por un pelito en un accidente, ¿no? Que, no sé, hizo un montón de cosas por ti, ¿no? Entonces, por eso esta Biblia está abierta, por eso está disponible para ti, para que pues, de ahí tomes ejemplo, ¿no? Veamos de la parte esta de los padecimientos y los sufrimientos, unos cuantos versículos. Filipenses 3:10, ¿no? Filipenses 3:10. ¿Quién lo lee? ¿Tú Jesús? ¿O? ¿Sí? Filipenses 3:10. Sí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? ¿Sí? Aquí Pablo pues, nos está hablando de que tiene en mayor estima los sufrimientos cuando los comparte de Cristo, ¿no? Que vivir una vida sin problemas, ¿no? Y eso es lo que también está en la vida del cristiano, ¿no? Y pues lo hemos visto también a lo largo de toda la cristiandad, ¿no? O sea, los primeros cristianos sufrieron mucha persecución. Los apóstoles directos de Jesús, pues tuvieron muertes
horripilantes, ¿no? Pero tenían confianza en Dios, tenían confianza en que participar de esos padecimientos era parte de las cosas que Dios tiene en su plan, pero que sirven para un propósito mayor. ¿Cuál era ese propósito en la vida de estos primeros cristianos? El que estas enseñanzas llegaran hasta ti, ¿no? Porque durante todo ese tiempo podemos ir siguiendo cómo fue estos apóstoles preparando a otros y esos otros a otros y predicaban en lo oculto, en lo clandestino y de pronto fueron haciendo y haciendo crecer el grupo de primeros cristianos, ¿no? O sea, si te lo piensas es Jesús y 12 y ahora son millones en el mundo. ¿Cómo pasó? Porque todos estos hechos fueron fortaleciendo la fe de los que se jugaban la vida para compartir el Evangelio, ¿no? O sea, hoy en día, en otras regiones del mundo, es realmente un problema que te ven con una Biblia. O sea, China pues, te arrestan, ¿no? En los países árabes también, o sea, prohibidísimo, ¿no? Y les tengo una mala noticia, Europa se está llenando de muchos musulmanes, ¿no? Y probablemente demográficamente en unos 15 años puedan ser hasta mayoría. Entonces, sigue el tema de la persecución de cristianos, pero el hecho de que personas arriesguen su integridad, su vida, para pasar el mensaje de salvación a otros, es lo que ha mantenido esto. Porque han sido personas que ponen, así como los peregrinos que hace rato platicábamos, toda su confianza en Dios, ¿no? La siguen poniendo, ¿no? Y aquí es invitación a que pues, tú tengas esa confianza, ¿no? Y así, con esa confianza y teniendo un país en donde te desenvuelves, donde no tienes esta persecución tan fuerte, te animes con más energía a pasar el mensaje, ¿no? A pasar el mensaje de salvación y el evangelio, ¿no? La buena nueva, ¿no? Veamos ya por último 2 versículos, Efesios 5:20 y después Colosenses 3:17. Efesios 5:20, ¿quién lo tiene por ahí? Bueno, esperemos a que Efesios 5:20, que está un poquito más adelante. Okay. Efesios 5, 17 era. No, 20. Perdón. 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Sí, nos está diciendo, dando, y otra vez usa una palabra de esas fuertes, ¿no? Siempre gracias por todo, ¿no? Ahora, fíjense bien, aquí están conjugando el todo y el siempre, ¿no? ¿Quiere decir que un día no vas a dar gracias? ¿Que no le agrada a Dios que se te olvide dar gracias? ¿No? Esta es una invitación a que lo tengamos como una actividad permanente en nuestra vida, ¿no? Doy gracias porque hoy me desperté. Doy gracias porque hoy me puedo ir a dormir, ¿no? Doy gracias porque hoy tuve mucho trabajo, ¿no? Hoy doy gracias porque tengo unos hijos maravillosos. Y también doy gracias porque luego dan mucha guerra, ¿no? Y dan muchos dolores de cabeza. Y también generan muchos gastos, ¿no? Pero también me dan unas sonrisas maravillosas, ¿no? Y doy gracias por lo que tengo, por lo que tuve, y voy dando gracias por lo que voy a tener. Voy dando gracias por lo que Dios tiene preparado para mí, que ahorita no lo veo, pero Él ya lo tiene en su plan, ¿no? Ya tiene el lugar que quiere para ti en tu vida futura, ¿no? No sé, en el caso de los jóvenes, ya tienen preparada una familia. En el caso de nosotros los casados, pues tiene el siguiente paso una vez que terminemos de criar a los hijos, ¿no? Tiene un plan.
vamos dándole gracias a Dios por todo eso, ¿no? Y ya bueno, por último, veamos Colosenses 3:17, que es la reafirmación también de esto mismo que estamos diciendo, ¿sí? Colosenses 3:17. Miriam, por favor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Aquí aparece en este versículo 2 veces la palabra todo, ¿no? Y todo lo que hacéis, ¿sí? También ahí nos está diciendo que hay algo que no debamos hacer con gratitud en el nombre de Dios. Y aquí este es el estándar de Jesús. Porque sí podemos decir que el único que ha hecho esto es Jesús. O sea, toda su vida, desde su nacimiento, en un lugar insospechado para el Rey del Universo, ¿no? O sea, un lugar, vamos a decir, impropio. Si uno escribiera un guión de una película, no elegirías poner al Rey del Universo en un establo, en ese lugar, ¿no? Fíjense, desde ahí, cuando todavía no podía ni siquiera hablar, ¿no? Cuando necesitaba el sustento del pecho de su madre, Cristo ya estaba trabajando. Y Él sí hizo todo hasta el día de su crucifixión, de palabra y de hecho, en nombre de Dios, cumpliendo el plan de Dios, ¿no? Entonces lo que nos está pidiendo, sí, es volvernos unos pequeños Cristos, ¿no? Haciendo todo lo que hagamos en nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿no? Este versículo, no sé si tengan esta impresión que yo tengo, ¿no? Pues está bien heavy. O sea, perdón la expresión, es muy fuerte. Es un estándar bien alto. Pero ese es el estándar que nos está pidiendo Dios, ¿no? Hacer todo y hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y dar gracias. De todo. Entonces, de este estudio, de esta pequeña predicación, yo te pido que te quedes reflexionando sobre el todo, el siempre y el dar gracias, ¿no? Les digo, en términos de cómo lo llegamos a usar nosotros, pues a veces es de dientes para afuera, ¿no? Yo siempre estoy feliz, decimos, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Cuando Dios te pide hacer todo, te pide hacer siempre y te pide dar gracias, está hablando en serio, ¿no? Son de esas cosas que son agradables y que tiene además un efecto. Hacerlo te hace sentir tranquilo y feliz, ¿no? Un día difícil, pesado, de mucho trabajo, de algunas tribulaciones, cuando lo terminas orando y agradeciendo a Dios, es cuando realmente descansas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, de pronto están dando vueltas en la cama, etcétera, oran, dan gracias, bueno, te quedas dormido, ¿no? Entonces yo te invito a que esto empieces a hacerlo esta noche, ¿no? Lo hagas, reflexionas sobre estos versículos y después se te haga costumbre y lo hagas todos los días, ¿no? Siempre, ¿no? Agradeciendo todo lo que está pasando, porque todo está en la soberanía de Dios, desde la constitución de una nación, de una comunidad, tu familia y de tu propia vida, ¿no? Entonces, si les parece bien, damos por finalizado el estudio con una oración para terminar. Padre bendito, te damos, Señor, muchas gracias que tú, en tu plan maravilloso y en tu misericordia infinita, pues has preparado y has realizado muchas acciones de cuidado para aquellos que somos parte de tu pueblo, que somos de esta descendencia de Abraham, que somos los que te conocemos
y que pues tú nos has elegido de manera gratuita para seguirte y formar parte de tu familia, de tu iglesia. Padre, te queremos dar gracias de este cuidado que has tenido a través de muchos cientos de años, ¿no? De milenios que tú has tenido. Te damos muchas gracias porque en esta nación, en Estados Unidos, tú le diste claridad a estos padres fundadores para que pues estatuyeran ese festejo, Padre, como un recordatorio. Pero sobre todo, Padre, te queremos dar gracias de que tú tienes una Biblia disponible para nosotros con más enseñanzas, con muchas importantes mensajes que pueden servir para, pues les digo, para cambiar la vida de nosotros, nuestro corazón, convertirlo de la piedra a la carne. Y Padre, te damos de verdad muchas gracias porque tú también permites que enfrentemos dificultades, que a lo mejor de manera indirecta también conozcamos dificultades de otras personas. Y te pedimos, Padre, que tú trabajes con nosotros, trabajes en nuestro corazón, nos des actitud de agradecimiento siempre, pero también, Padre, la voluntad de dar a otros, la voluntad para compartir el Evangelio, para no quedarnos con este secreto maravilloso que es cómo resolvemos nuestro problema de pecado. Te pedimos, Padre, que entonces nos uses, que tú acerques a personas, que tú abras corazones. Y también, Padre, te pedimos que en la próxima cena de Navidad tú traigas a estas personas que ya tienes destinadas, que su corazón y su mente estén abiertos ese día, y que también el papel que nos toque jugar, ya sea que alguno que predique, alguno que comparta testimonio y alguno que simplemente esté en la cena para después compartir con las personas invitadas, nos uses fuertemente, Padre, para que esas personas te conozcan, te reconozcan como el Señor y Salvador y puedan de verdad transformar sus vidas. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pues ese es el estudio de hoy.